Hoy les traigo este video extraído de un rollo Super 8 de Venecia en los años 80, un viaje nostálgico. Durante la década de 1980, Venecia conservaba su esencia romántica y decadente, pero comenzaba a sentir los efectos del turismo masivo y los desafíos ambientales. Aquí tienes una visión envolvente de cómo era recorrerla en esa época. Recorrido típico por Venecia en los años 80. Piazza San Marco. El corazón de la ciudad, menos abarrotado que hoy. Las palomas dominaban la plaza, y los cafés como el Floriano ofrecían música en vivo mientras los locales y turistas disfrutaban del espresso y la vista de la basílica. Puente de Rialto. Aún lleno de vida, pero con menos tiendas turísticas. Los mercados cercanos ofrecían productos frescos y artesanías venecianas auténticas. Canales y góndolas. Las góndolas eran más accesibles, y los gondoleros vestían con estilo clásico. El sonido del agua y los cantos italianos creaban una atmósfera de película. Carnaval de Venecia. En 1980, el carnaval fue revivido oficialmente después de décadas de pausa. Las máscaras y disfraces eran elaborados a mano, y las celebraciones eran más íntimas, con fiestas en palacios y calles iluminadas por antorchas. Festival de Cine de Venecia. En los 80, el festival recuperó su prestigio. Películas como Blade Runner, E.T., El Imperio Contraataca y Selig se proyectaron en el Lido. Fue una época dorada para el cine europeo e internacional. En los años 80, Venecia era un suspiro entre el pasado glorioso y un futuro incierto. Las góndolas seguían deslizándose por los canales como lo habían hecho durante siglos, pero la ciudad comenzaba a sentir el peso del turismo moderno. Las fachadas desgastadas por el tiempo conservaban su encanto decadente. Los colores pastel de los palacios reflejaban la luz dorada del atardecer, mientras los cafés en la Piazza San Marco se llenaban de conversaciones en italiano, inglés, francés, y risas que se perdían entre las notas de un cuarteto de cuerdas. En esa década, Venecia era también un lugar de resistencia cultural. Artistas, cineastas y soñadores se reunían en sus calles estrechas, buscando inspiración en la bruma de la laguna. El Festival de Cine de Venecia vivía una época vibrante, con estrellas internacionales paseando por el Lido. Pero también era una ciudad que luchaba contra el agua. Las agua alta inundaban las plazas, y los venecianos caminaban sobre pasarelas improvisadas, con botas altas y paciencia infinita. Venecia en los 80 no era solo una postal, era una mezcla de romanticismo, melancolía y resistencia. Una ciudad suspendida entre el arte y la amenaza del olvido. Venecia aún conservaba un aire más íntimo y auténtico. Las góndolas no eran solo una atracción turística, seguían siendo símbolo de tradición, elegancia y romance. La experiencia del paseo. Ambiente más tranquilo. Aunque el turismo ya era importante, no había la masificación actual. Los canales estaban menos congestionados, y los paseos eran más silenciosos, permitiendo escuchar el eco del remo y los cantos del gondolero. Góndolas clásicas. Pintadas de negro por tradición, con detalles artesanales y tapicería elegante. Algunas aún conservaban el felce, una pequeña cabina que ofrecía privacidad. Gondoleros con estilo. Vestían con camisas a rayas, pantalones oscuros y sombreros de paja. Muchos cantaban canciones tradicionales como O Sole Mio o Santa Lucía, creando una atmósfera mágica. Rutas icónicas. El Gran Canal, el Puente de Rialto y los canales estrechos del barrio de Dorsoduro eran recorridos populares. El paseo al atardecer era el favorito de los enamorados. Precio y accesibilidad. En los 80, el paseo costaba mucho menos que hoy. Era accesible para locales y turistas, y no existía la misma presión comercial. Así eran los paseos por la Basílica de San Pedro y su plaza en los años 80. Menos turismo masivo. Aunque ya era un destino popular, la plaza y la basílica no estaban tan saturadas como hoy.
Se podía caminar con calma, admirar la arquitectura sin multitudes y sentir el silencio reverente del lugar. Presencia papal. Juan Pablo II, elegido en 1978, era una figura carismática que atrajo a muchos fieles. Las audiencias papales en la plaza eran momentos de comunión espiritual y esperanza. Estética y seguridad. La plaza tenía un aire más sobrio. No había detectores de metales ni controles estrictos. Los visitantes podían entrar libremente, aunque con respeto por el código de vestimenta. La basílica en sí. Interior majestuoso. La Piedad de Miguel Ángel, el baldaquino de Bernini, la cúpula imponente, todo brillaba con luz natural, sin pantallas ni guías digitales. La experiencia era más contemplativa. Subida a la cúpula. Más de 500 escalones que llevaban a una vista inolvidable de Roma. En los 80, esta subida era una aventura física y espiritual, sin selfies ni redes sociales. Grutas vaticanas. El acceso a las tumbas papales era más íntimo. Se sentía el peso de la historia bajo los pies. El Papa Juan Pablo II, una figura histórica. Elegido en 1978, Juan Pablo II fue el primer papa no italiano en más de 450 años. Carismático, políglota y viajero incansable, atrajo multitudes en cada aparición pública. En 1981, sobrevivió a un atentado en plena Plaza San Pedro, lo que marcó profundamente su pontificado. La experiencia de verlo en los años 80. Audiencias papales. Se celebraban los miércoles en la Plaza San Pedro. No había pantallas gigantes ni redes sociales, solo el murmullo de miles de fieles esperando verlo aparecer en el balcón o recorrer la plaza en su papamóvil. Misas solemnes. En fechas especiales como Navidad o Semana Santa, el Papa presidía misas en la basílica o en la plaza, rodeado de cardenales y peregrinos de todo el mundo. Ambiente reverente. La plaza era un espacio de recogimiento. La seguridad era discreta, y los asistentes se vestían con respeto, muchos llevando rosarios o imágenes religiosas. La Plaza Navona, un paseo entre arte y vida cotidiana. En esa época de menos turismo masivo. Aunque ya era popular, la plaza no estaba saturada. Se podía caminar tranquilamente entre las fuentes, artistas callejeros y cafés sin multitudes ni teléfonos móviles. Visitantes variados. Locales, estudiantes de arte, viajeros europeos y algunos estadounidenses recorrían la plaza con cámaras analógicas, cuadernos de dibujo y guías de papel. Artistas y bohemios. Pintores, músicos y caricaturistas ocupaban los bordes de la plaza. Era un lugar de encuentro para creativos, especialmente al atardecer. Cafés clásicos. Las terrazas ofrecían espresso, vino y helado artesanal. El ambiente era relajado, con conversaciones en italiano, francés y alemán flotando en el aire. Las fuentes barrocas como protagonistas. Fontana dei Quattro Fiumi, Bernini. Imponente y majestuosa, con el obelisco en el centro. No podía faltar el Coliseo de Roma, es una maravilla que sigue asombrando tras casi 2000 años. Ubicación. En el corazón de Roma, al este del Foro Romano. Capacidad. Hasta 65.000 espectadores. Se usaba para luchas de gladiadores, caza de animales, ejecuciones públicas y espectáculos teatrales. La Torre Eiffel en 1980, un ícono en transición. Ambiente general. Menos turismo masivo. Aunque ya era famosa, no estaba tan saturada como hoy. Los visitantes eran mayormente europeos, japoneses y estadounidenses,
muchos con cámaras analógicas y mapas de papel. Estética vintage. La torre aún conservaba su tono marrón rojizo, antes del cambio a su actual bronce Eiffel. Los alrededores tenían menos infraestructura turística, y el campo de Marte era más tranquilo. Ascensores originales. Los ascensores eran más lentos y mecánicos, con operadores humanos. Subir era toda una experiencia. Iluminación discreta. No tenía el sistema de luces centelleantes actual. Por la noche, la torre se veía majestuosa pero sobria. Alrededores. Campo de Marte. Un gran parque verde donde familias hacían picnics y los niños jugaban sin restricciones. No había tantas zonas valladas. Trocadero. Las fuentes y jardines frente a la torre eran punto de encuentro para fotógrafos y artistas. Desde allí se obtenían las mejores vistas. Puente de Biraken. Menos transitado, pero ya era un lugar popular para fotos con el Sena y la torre al fondo. Museos cercanos. Aunque el Museo del Guy Branly aún no existía, se inauguró en 2006, el Palacio de Chaillot y el Museo de Arte Moderno ya ofrecían cultura a pasos de la torre. Así fue visitar Europa en 1980. Espero te gustara mi recorrido por el pasado y dale like y sígueme para más historias.